los cilindros que se estudian en la parte de la interpretación del examen de orina son variados. Son cilindros hialinos, granulosos, serios, eritrocitarios, leucocitarios o hialinos granulosos. Tienen el borrador, el marcador acá. Ya. Entonces nosotros tenemos los cilindros, que es lo que habitualmente vamos a encontrar como un tipo de sedimento, ¿no? Antes de avanzar, nosotros tenemos que saber que el sedimento urinario, ¿cómo se da? Se da netamente a la centrifugación de la orina durante 5 minutos, ¿ya? Y va a separar un segmento líquido y un segmento que va a tornarse al fondo del tubo de ensayo. Este segmento, lo que nosotros hacemos es colocarlo en una placa de Petri y le ponemos 2 gotas de solución salina y lo colocamos al microscopio. Entonces es lo que nosotros habitualmente vemos en el sedimento urinario. Ahora, cuando nosotros hablamos de cilindros, hablamos de cilindros hialinos, que son habitualmente la mayoría de los pacientes. Es decir, todo paciente normal elimina cilindros hialinos. No tiene una característica propia de una enfermedad en particular. Se da habitualmente debido al descamamiento. Se da eventualmente debido al descamamiento de las células del urotelio. ¿Ya? Del urotelio. Entonces, nosotros decimos que los cilindros hialinos no son otra cosa que células del urotelio. Por eso, y por ende, se presentan en cualquier paciente sin enfermedad previa. ¿No, verdad? Entonces nosotros podemos apreciar acá una célula plana, otra célula plana, otra célula plana, otra célula plana. ¿Verdad? Es la característica habitualmente, porque el urotelio, ¿qué tipo de epitelio es? Simple, plano, estratificado o empedrado. Y por ende la descamación se da habitualmente de forma continua. Es lo que nosotros vamos a encontrar habitualmente en pacientes que puedan presentar mayor grado de deshidratación o pacientes que estén tomando un diurético, especialmente los de asa. Luego tenemos lo que son los cilindros granulosos. Los cilindros granulosos son debido a la acumulación de diferentes tipos de células. Pueden ser células del urotelio, pueden ser eritrocitos, pueden ser, son agrupaciones, para que puedan entender, agrupaciones de células, ¿ya? De los cuales pueden ser eritrocitos, de los cuales pueden ser leucocitos, de los cuales pueden ser células planas o inclusive células cilíndricas, ¿ya? Es decir, a eso yo le llamo gránulos. Sedimento normal o no, se encuentra en grandes cantidades desde el esfuerzo físico de las células de las personas sanas hasta enfermedades agudas y crónicas como pueden ser la glomerulonefritis o pielonefritis. Es lo que habitualmente nosotros vamos a encontrar. Entonces esto nosotros le llamamos cilindro granuloso porque es la conformación o la formación de un bastón de diferentes tipos de células. Pero nosotros también tenemos que diferenciar que los cilindros serios o cilindros cúbicos, que nosotros podemos ver aquí, esto es una célula, esta es otra célula, esta es otra célula, esta es otra célula, es la descamación especialmente del epitelio, es del epitelio de las células tubulares. Entonces, la característica de los cilindros serios es que se encuentran habitualmente en las enfermedades renales crónicas, ¿ya? En estadios avanzados, estadio 5, estadio 4, donde el paciente comienza a descamarse lo que son las células del túbulo y lo va perdiendo a través de la orina. Es la característica predisponente de esto, ¿no? Luego tenemos los cilindros eritrocitarios, que son otra cosa, que son cilindros granulosos eritrocitarios, es decir, la acumulación de varios eritrocitos que van a formar un acúmulo para la característica predisponente. ¿Dónde los podemos encontrar habitualmente? En patologías glomerulares. Puede ser glomerulonefritis, lupus,
en endocarditis bacterianas y también en los procesos hematúricos de origen renal. Como nosotros vimos anteriormente, en la clase anterior, nosotros habíamos definido que el eritrocito puede ser sano en forma de una célula diana o puede ser dimórfico que presente algún tipo de deformidad, ¿no? Que dependiendo de esto nosotros podemos decir que el eritrocito es de origen glomerular o de origen tubular, ¿no? Los leucocitos de origen, los cilindros de origen leucocitario también son lo mismo, son granulosos de origen leucocitario, producidos especialmente por la acumulación de los diferentes leucocitos, especialmente los neutrófilos, que es lo que nosotros vamos a encontrar en este segmento, y se observan característicamente en las pielonefritis o en las glomerulonefritis postestreptocócicas o infecciosas. Y acá nosotros podemos ver los cilindros eritrocitarios, leucocitos, células epiteliales tubulares, como son en las necrosis tubular agudas, en las nefritis, granulares, serios, que habitualmente en las enfermedades renales crónicas, grasos, algunos mencionan que el síndrome nefrótico yo no he visto, y mixtos que pueden ser variados de acuerdo a las enfermedades renales que se presentan. ¿Qué otra? Esto nosotros encerramos cuando hablamos nosotros de los cilindros. Luego nosotros tenemos que hablar de lo anexo o de lo anormal que nosotros encontramos en el examen del sedimento. En el examen del sedimento nosotros vamos a encontrar anormalmente agregados como son ¿cuáles? Las bacterias. Las bacterias no deben encontrarse en un sedimento normal. Las bacterias más frecuentes en encontrarse pueden ser los cocos o los bacilos. ¿Verdad? Ahora, otro término de encontrarse son los hongos. Hongos y parásitos. Y parásitos o parasitosis. Entonces, dentro de los hongos, ¿cuál es el hongo más frecuente en encontrarse en la vía urinaria? La cándida. El aspergillus, que son los más frecuentes debido a que a lo menos en las mujeres y en los hombres hay predisposición a la formación de este tipo de hongos y posteriormente la migración de manera ascendente a la vía urinaria. Y nosotros podemos ver las hifas, cómo se van formando de estos hongos. Otro encontrarse en los parásitos, especialmente como son las tricomonas, que son las parasitosis habitualmente frecuentes en las vías urinarias. Y luego de esto nosotros tenemos que ver lo que son los cristales. ¿Qué son los cristales? Los cristales no son otra cosa que son precipitaciones de sales o precipitaciones de desechos terminales, como puede ser el ácido úrico. Y aquí esto es importante, porque como ustedes aprecian en la gráfica, este ácido úrico tiene una forma romboide que es característica, ¿ya? De forma de romboide, en forma de barril, en forma de bastón, y que dependiendo del pH va a generar sales de cristales de ácido úrico y posteriormente cal. ¿Ya? ¿Dónde lo podemos encontrar? Especialmente en la gota. Pero ya actualmente se habla que la hiperuricemia, que son dos cosas muy diferentes debido al incremento del ácido úrico, porque la hiperuricemia es el aumento del ácido úrico y la gota es la enfermedad. Que en procesos de hiperuricemia habitualmente hacen predisposición a litiasis por ácido úrico cuando el pH supera disminuye por debajo de 5.3. ¿Ya? Ahora, ¿en qué otros procesos podemos ver incrementos de ácido úricos, especialmente en incrementos como son la ingesta de proteínas, como son en la fiebre, cuando son nefritis de tipo de difícil reabsorción? Entonces, esto nosotros es lo que vamos habitualmente. Los cristales de ácido úricos, los cristales de oxalato de calcio, como ustedes lo pueden ver en forma de estrellas, que es la característica en los cuales nosotros vamos a ver cuando hay una ingesta excesiva de dieta de calcio. Es el típico paciente que le dan calcio debido a que él cree, o aquí en Ecuador se cree que está descalcificado y comienzan a tomar calcio en grandes cantidades.
O inclusive en una dieta rica de oxalatos, como puede ser el tomate, los espárragos, naranja o manzana. ¿Qué hace estos cristales? A predisponer a la formación de cálculos renales. Otros cristales que también son frecuentes son los cristales amorfos, que son derivados habitualmente de los folatos y de los fosfatos, inclusive de las sales de ácido úricos, que van a formar y van a depositarse muchas veces en las articulaciones. Es decir, antes de formar las sales, ya el ácido úrico va uniéndose y forma estas diferentes acúmulos que van a ser depositadas habitualmente. Cuando están excesivamente en sangre, se depositan en las articulaciones. Cristales amorfos, precipitados habitualmente debido a la orina neutra o alcalina y no tienen mucha importancia clínica. Estos cristales amorfos se pueden presentar inclusive cuando hay fiebre, cuando hay un ejercicio extenuante, debido a la pérdida o a la eliminación de la hemoglobina. Fosfatos triples, que son los característicos ingesta excesiva de magnesio. Ahora en la actualidad todo el mundo toma magnesio porque no puede dormir, porque se siente cansado, porque se siente agotado, porque está deprimido. Tomen magnesio. El excesivo consumo de magnesio lleva a la formación de ciertos procesos como son el amonio de magnesio y que genera un cambio especialmente del pH de la orina, llevando a la producción especialmente de cálculos coraliformes y posteriormente a la predisposición de acumulaciones especiales de bacterias, como son los proteos, como son llevar a complicaciones como son las pielonefritis, como son las cistitis. Todos estos procesos de cristales que dañan el urotelio, porque un cristal no es que va a producir una lesión. Un cristal lo que va a producir netamente es una característica que el paciente menciona, que es dolor a la micción. ¿Ya? Esta es la característica. Y el paciente refiere: doctor, yo tengo molestias al orinar. Y como ustedes son tan mecánicos y dicen dolor al orinar, molestia al orinar, ¿qué es? Infección de vías urinarias. ¿Qué le mandan? Antibiótico y analgésico. Pero nunca le hicieron un sedimento de orina. Y lo que tiene la mayoría de los ecuatorianos como ustedes es un incremento del ácido úrico. Es un incremento de magnesio. Es un incremento de calcio. Y se siguen tratando como infecciones de vías urinarias. Y le mandas a hacer el examen de orina y el examen de orina está normal, sin presencia de bacterias, el urocultivo sin crecimiento bacteriano. Los fosfatos cálcicos, habitualmente producidos por las hipercalcemias, la hiperfosfatemia o las hipofosfaturias, que habitualmente son el riesgo importante de formar cálculos mixtos. Los cristales de cistina, que habitualmente nosotros lo vemos en enfermedades con alto riesgo de riquiasis, especialmente en enfermedades tubulares por deficiencia de absorción de la misma, que son esta característica hexagonal, que tiene también alto riesgo de formar cristales de calcio. Cálculos por cristales. En conclusión, la tira de orina es una técnica simple, siempre que tenga en su mayoría y que no tenga una especificidad clara o que no me quede claro, tengo que volverlo a repetir. Posterior al análisis de orina del citómetro, si hay incongruencia, estamos hablando con la tira, con la proteinuria, con el sedimento, tenemos que observar bien el microscopio o al microscopio lo que estamos encontrando en el sedimento urinario. ¿Ya? El análisis de la tira, el citómetro, se observa la microscopía y los resultados de lo siguiente, que si en caso a mí me sale un ejemplo, presencia de bacterias, estoy viendo bacterias, tengo que mandar a hacer un urocultivo para determinar al paciente si tiene realmente una INTA. Si solo tenemos los resultados de la tira, debemos analizar los resultados junto con los pacientes, junto con la clínica del paciente, y no todo cristal, no todo cilindro urinario tiene importancia patológica. Ahora,
que los análisis de orina no solo se descartan infecciones, como ya lo sabemos, que no solo sirve para descartar una infección de vías urinarias, sino también otros tipos de patologías o otro tipo de diagnóstico que nosotros aún tengamos en duda o pongamos en tela de duda. Por fin, esto es lo que nosotros podemos hablar del proceso del estudio del examen de orina. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por infección de vías urinarias? Uno, alcen la mano. Aprendan a trabajar, porque ustedes no son niños de escuela, ya son profesionales. Alcen la mano. A ver, doctora. Una infección urinaria es la existencia de microorganismos patógenos, habitualmente son bacterias, en orina y que van a acceder al urotelio. Ya. Que van a afectar al urotelio. Bien. ¿Qué más me pueden decir acerca del examen de la infección de infecciones urinarias? Que las infecciones de vías urinarias pueden ser tanto altas como bajas, que las altas afectan a lo que es propiamente el riñón, y mientras que las bajas serían ya de lo que es desde el uréter hasta la uretra. Y que bueno, que también existían las que se las podía clasificar de esa forma, que sería por, digamos, su localización, o por si es complicada o no complicada. Complicada en pacientes, digamos, con enfermedades de base, diabéticos, o también podría ser y las no complicadas que se dan en pacientes sanos. Bien. ¿Alvarado está acá? Sí, presente. Alvarado, Baños. ¿No está? Borja. Presente. Calvo Piña. Presente. Cando. Choes. Presente. Clavijo. Presente. Córdoba. Presente. Encalada. Presente. Estrella. Presente. Freires. Presente. García, Gaibor, Anaí. Presente. García, Gaibor, Catherine. Presente. Guevara. Presente. Hurtado. Presente. Landi. Landi Jara. Yongo. Márquez. Presente. Mena. Mena Duche. Menéndez Chica. Merchán. Presente. Mero. Mero Pesantes. Moreno. Presente. Onofre. Presente. Pineda. Presente. Pomaina. Presente. Riofrío. Presente. Rodríguez. Presente. Salazar. Presente. Sayay Guambo. Sayay Guambo. Tamami. Presente. ¿Alguien que haya sido nombrado? ¿Perdón? Granizo. Ramírez. Doctor, Hola. una pregunta. En cuanto a la lista la descargó recién. Es que había un compañero que estaba pidiendo extra cupo, pero no le había dado el cupo, pero a usted ya se le aparece allí. ¿Qué apellido? Mero. ¿Cuál? Mero. Mero Pesantes. Mero Pesante, sí, ya está acá rodando la lista. A ver, entonces, ¿qué entienden ustedes por infecciones de vías urinarias? Me están diciendo que una ITU, primero cuando nosotros definimos qué es una infección de vías urinarias, ¿qué sería para ustedes? No es otra cosa que una invasión del urotelio, como muy bien lo dijeron, es producido por un germen patógeno que puede ser una bacteria, que puede ser un parásito, que puede ser un hongo, ¿ya? Que afecte al urotelio y que destruya el mismo, generando signos y síntomas con alteración de la respuesta inmunológica. Yo a eso le llamo una infección de vías urinarias. Ahora, para nosotros poder determinar la terminología de la misma, nosotros tenemos que hablar muchas veces
de varios puntos. Esto, bueno, pues esto es una de las clasificaciones, o dependiendo de acuerdo a las definiciones, presencia de la bacteria, que es la infección que puede afectar todo el tracto urinario desde el riñón hasta la uretra, ¿ya? Y que habitualmente se debe a la presencia de un germen patógeno. Eso ya lo sabemos. La terminología que nosotros podemos utilizar, conceptos importantes, que es la colonización, que es la contaminación y que es la infección. La colonización es la multiplicación del microorganismo, sea en la piel o en la mucosa, que generan signos, sin generar signos y síntomas, y que puede no haber respuesta inmunológica. Puede ser permanente, transitoria o intermitente. Mientras que la infección es lo contrario. Esta sí es la colonización del microorganismo con presencia especialmente de generar signos o síntomas, pero con una respuesta inflamatoria. ¿Ya? Y esta sí también puede ser permanente. La contaminación, en cambio, es la presencia del microorganismo en la muestra, del sitio de la muestra, sin afectación ni signos ni síntomas ni respuesta inmunológica. Esta terminología es importante, porque si ustedes le dicen, tenemos una colonización de una bacteria tal, pero no hay una infección, pero la infección sí ya es evidente. Otras definiciones que nosotros tenemos que saber, como muy bien lo dijeron, que es la bacteriuria, que son conceptos claros. Bacteriuria. Aquí yo defino bacteriuria. Es la presencia de microorganismos en orina. Presencia de microorganismos en orina. Más de 10.000 Sí, es más de 6.000 glóbulos rojos por mililitro de sangre. Perdón, glóbulos blancos, perdón. Glóbulos blancos. Bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina, más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Más de 6.000 unidades formadoras de colonias. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto, porque nosotros tenemos que definir que la bacteriuria es presencia de bacterias. Ya tenemos el marco, ¿verdad? Esta bacteriuria puede ser asintomática o sintomática, es decir, si presenta síntomas o no. Y así viene la clasificación. Asintomática, que no presenta síntomas; sintomática, que presenta síntomas; y significativa, porque me está diciendo que sí es significativa porque hay presencia de bacterias, ¿verdad? Luego hablamos nosotros de la piuria. ¿Quién es la piuria? Este se refiere a lo que es la presencia de más de 10.000 el recuento de glóbulos blancos. Ya, muy bien. Entonces yo hablo, cuando defino piuria, más de 10.000 glóbulos blancos por unidad de campo. Entonces yo ahí estoy diciendo que el paciente tiene una piuria, presencia de leucocitos más de 10.000 por campo. Y luego vemos nosotros en otra clasificación que vamos que las IBU, o las ITU, que ya no se llaman IBU, ITU, puede ser alta o puede ser baja. Alta cuando se limita netamente al riñón. Baja cuando viene todo el trayecto desde la pelvis renal hasta la uretra. ¿Ya, verdad? ¿Entendido esa parte? Eso nosotros la clasificación. La ITU alta, la ITU baja. Y cuando nosotros hablamos de una ITU complicada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Alce la mano. Que el paciente tiene enfermedades de base, que tiene alguna alteración anatómica que predisponga a desarrollar infecciones, que haya sido trasplantado, que sea mujer embarazada, a niño menor de 5 años. Que tenga un factor de riesgo. A eso yo me defino cuando un paciente es complicado. A eso entran factores de riesgo fisiológicos, como son las mujeres embarazadas, ¿verdad? Como son los ancianos, como son los niños, ¿verdad?
que son fisiológicas, porque no tiene nada que ver con la parte patológica. Luego vienen lo que son las patológicas, que pueden ser alteraciones estructurales, como muy bien lo dijeron ustedes, como pueden ser enfermedades concomitantes, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión, como pueden ser todas las patologías previas que ustedes tengan. Y las enfermedades inmunosupresoras, como pueden ser el VIH, la hepatitis, ¿ya? O pueden ser patologías producidas por fármacos. Los inmunosuprimidos, que entran los trasplantados, que entran los pacientes que tienen lupus, que entran los pacientes que tienen alguna inmunosupresión. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un factor de riesgo y me llega un paciente embarazado, quiere decir que ya desde ya lo estoy clasificando como una infección de vías urinarias complicada. ¿Me explico? Y los no complicados, bueno, no, los que no tienen factores de riesgo. Doctor, ¿Ya? en los complicados también entrarían los pacientes que tienen de 15 a más días de evolución en cuanto a los síntomas. No. No. ¿Y el hecho que el paciente sea hombre como fisiológico? Sí, pero de hecho ya no se toma mucho en consideración al hombre, porque ya no se considera como complicado. En antes sí, de hecho en la última tabla sí. Ahora, en el último censo que fue hace un par de meses, ya no se considera al hombre. El hombre sale como factor de riesgo. ¿Por qué? Porque ya es un paciente que no tenga ningún factor de riesgo previo. Un ejemplo, pero si es un hombre que tiene diabetes, sí entra como factor de riesgo. Si es un hombre que es trasplantado, entra como factor de riesgo, pero no es sí ya su fisiología. Porque antes se hablaba que sí, porque el hombre tiene la uretra más larga y que si se infecta, ya no. Entonces, las no complicadas hablamos de todo paciente sano, sea hombre, sea mujer, que considere tener esto, ¿no? ¿Verdad? Ya hablamos de las complicadas. Y las definiciones de cuándo yo hablo que es una persistente, cuándo hablo que es una recurrente, cuándo hablo que es una helada, cuándo hablo de una reinfección. Yo hablo que es una persistente cuando hay presencia habitualmente de un microorganismo, ¿verdad? De un microorganismo y que yo ya le haya dado un antibiótico previo. Por un ejemplo, yo le doy al paciente, le mando ciprofloxacina, espero los 10 días y a los 10 días lo vuelvo a citar y el paciente sigue con la E. coli. Para que ustedes me puedan entender. Entonces, aquel paciente que yo le doy manejo de antibiótico y que a las 2 semanas lo vuelvo a citar para verificar y persiste el mismo germen. Recurrente cuando yo tengo episodios frecuentes dentro de un año o dentro de 6 meses. ¿Cuánto excesivamente? Cuando hay 2 episodios en 6 meses y cuando hay más de 3 episodios en un año. Yo hablo que esto es una recurrencia. Cuando yo hablo que es aislado, cuando yo presento, como ya me mencionaba, una primo-infección o menos de 2 episodios en 6 meses. ¿Ya? Y reinfección es cuando yo, por ejemplo, tengo un paciente que le dio E. coli y a los 20, 15 o 20 o 30 días después aparece como otro germen. Eso ya estamos hablando que es una reinfección producida por un germen totalmente diferente. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes que nosotros vamos a encontrar? Alcen la mano. Gran negativos, especialmente Chichacol. ¿Ya?
¿Ya? Proton brevis. El enterobacter. Entonces, nosotros habitualmente la flora en la cual se trabaja, estos 4 tipos de gérmenes son muy frecuentes de encontrar en un proceso de una infección de vía urinaria. Predisponentemente la E. coli, prácticamente en un 80-90% de los cuadros. ¿Ya? El KPC o Klebsiella pneumoniae habitualmente en pacientes que tienen hospitalarios. ¿Ya? No ambulatorios, hospitalarios. Proteos habitualmente en pacientes ambulatorios. Y estamos hablando que el proteo especialmente se dan en las inmunosupresiones. ¿Ya? Y esto estaba en un 9º lugar y ha ascendido a un 4º lugar. Habitualmente por las prácticas sexuales, el enterobacter. Entonces, son las más frecuentes en encontrar nosotros en la vía urinaria. Claro que existen otros gérmenes, como puede ser la Klebsiella pneumoniae, perdón, puede ser el estreptococo beta-hemolítico y ¿ya? Puede ser dependiendo si el paciente es hospitalizado, si el paciente es una mujer embarazada, que habitualmente lo vamos a encontrar en el estreptococo beta-hemolítico, si es un paciente que tiene es ambulatorio, o sea, depende mucho, este tipo de gérmenes depende mucho si el paciente en qué condiciones está. Entonces, la etapa más frecuente y el margen de incidencia que vamos a encontrar nosotros, predisponentemente, vamos a ver que es muy alta en la etapa geriátrica. De 10 a 30. ¿Por qué? ¿Puede ser por una obstrucción uretral secundaria al crecimiento prostático? Cero. No. Alcen la mano. Puede ser porque a medida que envejecemos nuestro sistema inmunológico de cierta manera se deteriora y estamos más propensos a que se dé la infección. No. O sea, en las mujeres, sobre todo en la edad preescolar, no se sabe. No, este es el pediátrico. Ah, pediátrico, ok. Sabe que los pacientes pediátricos tienden a hacer obstrucciones asintomáticas. Por la proximidad que tiene el ano con la vagina. Puede ser por Aprenden a alzar la mano. A ver, cuando yo hablo de los pacientes pediátricos, ustedes tienen abuelitos. ¿Qué pelean con sus abuelos? Aparte de eso. Aparte de eso. Eso. Entonces el paciente generalmente no es la próstata, no es el reflujo vesiculateral, no es un poco huevada, pero es que es agua. Por eso que ustedes ven que sus abuelos hacen pis totalmente concentrado. Entonces, ese es el inconveniente. El paciente hace una complicación importante por deficiencia de líquido. No hay suficiente líquido y ahí el paciente comienza a presentar deterioro del mismo. Entonces, nosotros hablamos de la patogenia, hablamos habitualmente de los pacientes complicados, ya los hablamos, cuáles pueden ser, qué tipo de patologías pueden presentarse, y habitualmente es lo que nosotros vamos a encontrar. Ahora, cuando nosotros hablamos de cuáles son, ¿dónde están los expositores? ¿Dónde están los expositores? Acá. Ven acá.
Vamos a cantar a capela. Son 6. Usted, doctor. Explíqueme la patogenia y la infección de la vía urinaria. Ya. La patogenia va a depender de la interacción entre lo que viene a ser el huésped, el factor inmunológico y el patógeno como tal. Ya. En cuanto al huésped, nosotros hablamos ya, por ejemplo, que aquí habían los factores predisponentes o que esté sana la persona. Ya. En cuanto al inmunológico, va a depender, obviamente, de la respuesta como tal. Pero bueno, voy a primero con el patógeno. Ya, en el patógeno, ahí depende de, por ejemplo, la lisina, que era muy importante en las bacterias porque esta permitía lo que viene a ser la corrección del urotelio, de la vejiga. Sobre todo, por ejemplo, hablamos de una cistitis. Ya. Y de ahí tenemos las adhesinas, que estas en cambio van a ver, estas eran importantes porque ya era como que penetraban, permitían la penetración del urotelio. Y finalmente teníamos a las adhesinas. Me falta una, pero esta es la. El fil. Los fils, ya, que esto permitía que ya era el anclaje del patógeno a lo que es la. Hablemos, por ejemplo, de una cistitis a la vejiga. Ya. Y obviamente ahí iniciaba ya el proceso de la inflamación como tal. Ya. Y en cuanto a la respuesta inmunológica, obviamente una vez que se produce esto, la corrección, la penetración y la adherencia, el sistema inmune reaccionaba para tratar de eliminar esto. Ya. Y el principal problema era que, en este caso, por ejemplo, se producía la disuria, que era la dificultad de orinar, un dolor al momento de la micción. Y ahí venía la sintomatología sistémica. Explica. Lo mismo. Ya, o sea, de cómo el microorganismo llega a crear la infección, ¿no? La pregunta es clara. ¿Cuál es la patogenia en la infección de la vía urinaria? Claro, entonces tenemos lo que es el microorganismo que podría entrar a lo que es el huésped, referente a 3 vías, la vía hematógena, linfática y la vía ascendente. Por ejemplo, tenemos que poner un ejemplo que exista residuo postmiccial que puede crear una ligera colonización en lo que es la uretra y posteriormente puede estas colonizaciones de bacterias ir entrando por vía ascendente por la uretra y pues con lo que estaba explicando mi compañero, por ejemplo la Escherichia coli puede adherirse a lo que es el urotelio y creando pues ya colonizaciones específicamente en la uretra o en lo que podría ya ser en la vejiga. Y aquí ya ir generando como ya hemos explicado, puede o no generar una sintomatología. Pasa. ¿Cuál es la patogenia? Ya, la patogenia va a depender de 3 factores. El patógeno, el sistema inmune y el entorno. El patógeno, el tipo de microorganismo, qué tipos de virulencia, qué tipo de factores de virulencia, también la expresión de los mismos y también del tamaño del inocuo, ¿ya? En cuanto al sistema inmunitario, por ejemplo, un paciente inmunodeprimido no va a tener ese mecanismo de defensa que pueda, defenderse contra el microorganismo. Por ejemplo, hay 3 vías o 3 focos de infección: vía ascendente, hematógena y linfática. La vía ascendente, hay una contaminación de... No, dale. Bueno, para mí sí es vamos a tener al microorganismo, vamos a tener al huésped y vamos a tener al entorno. Entonces, en el microorganismo, ya lo que mis compañeros ya hablaron, van a depender de estos factores de virulencia del microorganismo. Es la capacidad de este microorganismo para poder producir la enfermedad. Ya. Eso va a ser en base al microorganismo, el huésped.
van a entrar los factores genéticos, los factores de las enfermedades de base, enfermedades de base, hipertensión, diabetes, ¿qué más puede ser? Inmunosupresión, todo lo que conlleve al microorganismo. Tenemos aquí las anormalidades funcionales y el entorno que sea el propicio para que en sí la bacteria se pueda adaptar y se pueda reproducir, etc. Por ejemplo, lo que viene a ser la ecología vaginal. Ahora, la patogenia en sí, nosotros tenemos que saber cuáles son estas vías por donde va a llegar la infección. Vamos a tener 3 vías, ¿ya? La vía hematógena, ¿ya? Eso es la vía de diseminación. Yo te pregunté la patogenia. La patogenia. Sí, Listo, entonces, ¿cómo es esto de que se da la infección? Chicos, El microorganismo. A ver, ¿por qué les hago esto? Porque ustedes se paran ahí a hablar. Se paran a hablar la diapositiva. Y lo demuestro con esto. Se lo demuestro solo con esto. ¿Ya? Tienen que saber el tema. Está bien lo que tú dices, pero ustedes tienen que dominar el tema. Y si no hay proyector, y así le voy a hacer a los otros grupos, no les voy a poner proyector, a capela acá. Y te apuesto que no lo saben. Es fácil pararse a hablar y leer. Entonces, ¿qué les hago con esto? Y va para ustedes, porque ya les voy a tomar la lección y les voy a cagar. Tienen que saber el tema, chicos. Y preparación, pocos dominan el tema. Entonces, tienen que aprender a manejar el tema. Cuando yo hablo, cuál es la patogenia, yo tengo que tener claro varios puntos. Para que haya una infección, ¿qué tiene que haber, chicos? Para que haya una infección, tengo que tener 3 factores importantes. El primero, tiene que haber un huésped. ¿Verdad? Eso es clarísimo. Tiene que haber un huésped. ¿Cuál es la característica del huésped? Pacientes inmunodeprimidos. No te vayas, mira, ya, arranque por lo básico. El flujo urinario. Ejemplo, los ancianos. Ejemplo, los niños. Ejemplo, las mujeres embarazadas. Entonces, si el paciente no tiene un buen flujo urinario, hay predisposición a un factor a que tenga una infección de vía urinaria. ¿Qué otro factor? El pH. La predisposición del pH es importante. ¿Por qué? Porque el pH en condiciones ácidas tiene mayor predisposición a infección. ¿Qué otro factor? La uretra. Habitualmente la femenina es la más frecuente para predisposición urinaria. ¿Qué otra más? Patologías adyacentes como litiasis o una cetoacidosis. Cálculos renales o todo lo que tenga que ver con la parte tubular. Entonces, ¿a qué vamos con eso? A que nosotros tenemos que considerar en un paciente, qué tipo, como vemos ahí, qué tipo de complicaciones me puede presentar el huésped. No solamente las complicaciones que me está mencionando, porque puede ser un paciente sano, pero que tenga un aumento de la osmolaridad, que tenga un aumento de pérdida de glucosa, que tenga un aumento de pérdida de la urea, que tenga un aumento del pH, que tenga un proceso de alteración. Yo tengo que definirlo como el primer factor. Para que haya una infección tiene que haber un huésped. Ya sabemos que el huésped es esto. Para que haya una infección tiene que haber una respuesta.
¿Qué respuesta es la más frecuente? La primera, la humoral. ¿Quién activa la humoral? Los linfocitos B. Entonces, si yo tengo al paciente, no estoy diciendo que no tengo uno comprometido, tengo un paciente que tiene una alteración por VIH o por hepatitis o por inmunosupresión, me va a alterar esto. De hecho, aquí la hiperuricemia, la hiperfosfatemia y la hipercalciuria generan pH altos. ¿Me olvidaba? Entonces, el paciente va a tener una presencia sí o sí de una afectación, porque la respuesta humoral es tardía por patologías previas. Y el tercer factor, que pienso yo que es más importante, porque depende mucho del germen patógeno. Ahora, el patógeno. Cuando nosotros hablamos del patógeno, nosotros tenemos que tener claro que la bacteria más frecuente, ¿cuál es? E. coli. La característica de la E. coli, yo siempre le hago esto a todos los que descargaron las diapositivas, por ahí las vi, tienen estimado, pero no se dignaron ni si quieren leerla. Bueno, ni si quieren investigar por qué se produce. La Escherichia coli tiene algo que se denominan peelings. ¿Cuántos tipos de peelings hay? Dos. ¿Cuáles son? Los P y los P. L. P y L. ¿Qué hacen los P? ¿Qué hacen los P? ¿Qué hacen los L? Los P habitualmente son de anclaje. Los L son sensoriales. Los P se caracterizan porque, digamos así, esto es una nave. Una nave que asienta sus patitas para poder anclarse. Cuando los que han visto películas extraterrestres, ya han visto que primero llega la nave a la Tierra y ¿qué pasa? Ya, perfecto. Terraforman. Eso se llama terraformar. Entonces, terraforman, pasa lo mismo en la bacteria. Si yo el paciente tiene un pH óptimo, él tiene que terraformar su pH para ser óptimo para mí. Entonces, lo primero que él hace, la bacteria, es terraformar. ¿Cómo terraforma? Primero libera las lisinas. ¿Qué hacen las lisinas? Eso. Entonces, ¿por qué se liberan primero? Porque son las que van a lesionar el urotelio. ¿Para qué? Para que ésta se vaya acomodando más y pueda anclarse mejor. ¿Ya? Conjuntamente con la pérdida de la lisina liberan lo que son las adhesinas, que facilitan la adhesión de los peelings tipo P. Los peelings tipo L son los encargados de generar el sensorio, porque te dice, son antenas, para que puedan entender ustedes, son antenas que te están diciendo que el pH no es óptimo y que por ende necesitamos terraformar. Y para esto, ellos comienzan a segregar sustancias, primero nocivas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Enterotoxinas. Entonces,
ellos comienzan a liberar que las que son las enterotoxinas no son otra cosa que la popó de la bacteria, para que puedan entender. Popó de bacteria con restos celulares para generar un ambiente óptimo para ellos. Entonces, lo siguiente que va a hacer, que va a ocurrir acá, es que la respuesta humoral se activa. ¿Verdad? Porque ya hay una lesión del endotelio, hay una respuesta y la respuesta humoral se activa y comienza a liberar linfocitos B que activan a los linfocitos T para que vayan a virar. Entonces, como la bacteria se va acomodando, va haciendo esto, se mete en el endotelio, en el urotelio, va a generar este mismo proceso, va a generar la reformación de un biofilm. Es decir, un campo de fuerza, un campo de energía para evitar la lesión de los linfocitos, mediante la producción de ciertas integrinas, que son encargadas de la formación del biofilm. Entonces, estos procesos es lo que habitualmente ocurre en una infección de vías urinarias. Ahora, la pregunta es clara para los expositores. ¿Qué tiempo demora en actuar o en formar todo este proceso en un paciente? Desde la infección hasta el primer síntoma. De 5 a 10 días. De 5 a 10 días. Muy bien. Algunos hablan de 5 días que debe ya establecerse. ¿Y de qué depende? Depende mucho del factor primario, que es el huésped, y la respuesta inmunológica. Si la respuesta inmunológica es pobre y el huésped tiene anteriores patologías que se hayan mencionado, la infección se da en 3 días, 72 horas. Entonces, esto es la patogenia. Entonces, yo no voy a esperar que si el paciente me dice, doctor, ya tengo 15 días así. ¿Ya? 15 días así. Entonces, ahí entra otra cosa. Una vez generados estos procesos, ahí viene lo que ustedes hablaban. No es lo mismo patogenia que vía de diseminación. Entonces, yo tengo vías de diseminación, la vía ascendente, ¿verdad?, que va desde la uretra hasta el riñón y que predomina en el 80 al 90% de los casos. La vía hematógena, ¿verdad? ¿En qué paciente se da por vía hematógena? En pacientes característicos sépticos. Es decir, yo puedo tener una sepsis de orina abdominal que puede ser por migración hematógena o linfática, puede generarme una infección de vías urinarias. ¿Ya? Entonces, la vía hematógena habitualmente se da en procesos de sepsis, igual que la linfática. ¿Ya? Pero predisponentemente, en la mayoría de los pacientes se da por vía ascendente, por migración ascendente. Entonces, ahora sí, ya nosotros sabemos todo esto, podemos avanzar. La etiología, hablamos ahí un poquito de la etiología, que ya también ya la vimos. Manifestaciones clínicas, ¿ya? Bueno, esto es de la vía ascendente, que ya lo hablamos. ¿Ya? Cuando yo hablo de los síntomas, chicos, ¿cuál es el síntoma más frecuente en una infección de vías urinarias? ¿Ah? Los síntomas. Es la disuria, porque por eso es la consulta. ¿Ya? Porque el paciente te va a decir, doctor, disculpe, tengo una infección de vías urinarias. El paciente va por dolor, porque quiere que le calmen el dolor. Entonces, yo aquí a ustedes les he puesto las manifestaciones clínicas, disuria, poliaquiuria y urgencia urinaria. ¿Por qué urgencia urinaria? Vamos a ver. ¿Por quién cree que se puso urgencia urinaria? ¿Por qué es
Claro, ¿por qué sería que va el paciente con una urgencia urinaria a una emergencia por una infección de vías urinarias? ¿Cuál sería la urgencia? Para el público. Por la poliacuria. ¿Ah? Por la presencia de la poliacuria. No, más que eso. Esa molestia que a pesar de que ya esté vacío, piensa Alcen la mano. No, lo que se refiere al tenesmo, pero eso creo que lo combina con lo que siempre mencionar, la combinación de todo, seguridad, poliacuria y demás. Y muchas veces hasta hematúria. Entonces, cuando yo hablo de urgencia urinaria, estoy hablando de síndrome cognicional, característico del paciente. Entonces, estas tres cosas son porque el paciente te va a una urgencia o te va a la consulta o te paga la consulta para que tú le veas. ¿Ya? Luego tenemos los síntomas asociados. Fiebre, dolor en el flanco, escalofrío, dolor supracúbico, hematuria. ¿Ya? Y luego tenemos los síntomas en rojo, donde ya el paciente comienza a ver un deterioro. Náuseas, vómitos, masa en flanco, epigastralgia, ¿ya? Desconformidad abdominal, ¿ya? Y muchas veces los asintomáticos. ¿Y a cuál yo tengo que tenerle miedo más? A los asintomáticos. Porque son portadores de las bacterias, portadores sanos. ¿Ya? Entonces, la sintomatología puede variar como se le ha puesto ahí, y dependiendo de eso ustedes tienen que llegar. ¿Cómo yo diagnostico una infección de vías urinarias? A ver, vamos a ver. ¿Cómo yo diagnostico? No. Primero por la clínica, luego por el examen de orina, físico, químico y sedimento. Doctora, usted, ¿cómo diagnostica usted un examen de orina? ¿Cómo diagnostica usted una infección de vías urinarias? Primero con el examen de orina previamente a su clínica. Ya. Y también pregunto que es el examen físico, químico y los marinos sanitarios. Con eso usted lo diagnostica. Aprendan a alzar la mano y no hablar. Puede estar acompañado del urocultivo. Ya. Entonces, cuando yo digo un diagnóstico, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Porque lo primero es clínico. Ya lo que vimos ahorita, los síntomas del paciente. ¿Ya? Entonces ya tenemos que el paciente llegó con fiebre, con escalofrío, con síndrome de tenesmo ureteral, con vómito, con náusea, como haya venido de acuerdo a la patología que se presente. Lo siguiente es el complementario. ¿Ya? El complementario. Dentro del clínico yo tengo el examen físico. ¿Qué espero encontrar yo en el examen físico para yo poder explorar y poder determinar? Doctor. Dolor a la puño-percusión. Silencio. El próximo que hable se va de la clase. ¿Qué esperas encontrar tú en el examen físico? ¿Usted, doctora? ¿Qué espera encontrar usted en el examen físico? Dolor en los flancos. Sí, dolor en los flancos. Realizar Tiene que ponerse a leer, doctora. ¿Usted, doctora? Dolor en la zona retro. ¿Retro qué? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cómo? ¿Tu apellido? Cando. ¿Qué espera encontrar en un examen físico, doctora, usted? En una infección de vías urinarias.
¿Qué más? ¿Qué más esperas encontrar? Doctor, ¿qué esperas encontrar tú? Todos hablan del dolor. ¿Cómo está compuesto un examen físico? Infección, palpación, percusión. Así se arranca un examen físico. Eso es simbología. Entonces, infección, ¿qué espero encontrar en este paciente? Eso. Signos de deshidratación. ¿Por qué? Por la fiebre. ¿Ya? Si yo lo observo al paciente, ¿qué voy a observarle? La característica de esto que va a presentar dolor. Pero todavía no lo puedo localizar. El paciente puede estar quejando de dolor. ¿Qué más puedo encontrar en un examen físico? A la inspección. Luego viene a la palpación. Ahora sí, ¿qué encuentro yo a la palpación de un examen físico en un paciente de infección de vías urinarias? Dolor suprapúbico. Ya, ahí viene dos cosas. Si yo tengo un paciente que tiene una infección de vías urinarias, a la palpación yo lo puedo hacer definir altas y bajas. Entonces yo a las altas, si el paciente tiene fiebre, dolor, a la puño-percusión lumbar, al costado posterior positivo, yo digo que hay un signo de puño-percusión positivo, que me está indicando que es una infección superior. Si yo hablo que es una infección de vías urinarias bajas, ¿dónde espero palpar? Alce en la mano. Dolor suprapúbico. Eso. ¿Y cómo yo lo catalogo el dolor suprapúbico? ¿Cómo yo lo catalogo? Con el síndrome de ¿Cómo yo lo catalogo? La sensibilidad a la palpación. Hay una sensibilidad a la palpación. Suprapúbico, palpo, como el signo de McBurney, si han visto, si lo han leído o lo han hecho, palpo el abdomen superior, suprapúbico, perdón, el abdomen inferior, en la región suprapúbica y hay dolor. Con puntos más claros y específicos que se llaman puntos ureterales. Paralelo a la línea mamaria, media, paralelo, palpo, y el paciente se queja de dolor. Y en la región suprapúbica, ¿verdad? Entonces, ¿y en la puntuación qué puedo encontrar yo? ¿Voy a encontrar algo o no voy a encontrar nada? Si es deshidratación, puedes decir. ¿Qué esperas encontrar? Taquicardia, por la deshidratación. O sea, a la ocultación. ¿Encontrarían ustedes algo? No encuentran nada. ¿Cómo van a ocultar la vía urinaria? ¿Ya? A ocultación no encuentro absolutamente nada. Es inspección y palpación lo que a mí me va a dar la característica del examen físico. Entonces yo tengo la clínica, hago el examen físico y pido el complementario. Ahora sí, yo pido el complementario, como ya ustedes lo saben, ya lo vieron, un examen de orina, físico, químico y sedimento. Si a mí el sedimento me dice que es positivo para bacterias, lo siguiente que tengo que pedir, un urocultivo. Entonces es la característica que yo vamos a definir en este segmento.
Entonces, ya tenemos que el diagnóstico es clínico, que los complementarios del examen de orina, y que para el examen de orina yo tengo que tener todo esto bien establecido, que si me sale positivo, la siguiente indicación es la toma de muestra de un urocultivo. ¿Y cuántas tomas de muestra de urocultivo hay? 3. ¿Cuáles son? La sonda vesical, Doctor, ¿cuáles son? La zona vesical, la zona suprapúbica y también a la misión. No es zona suprapúbica, es función suprapúbica. Entonces, yo tengo para mi diagnóstico definitivo, porque este es un diagnóstico presuntivo, mi diagnóstico definitivo me lo va a dar el urocultivo y tengo 3 formas de tomarlo. La primera, que es la omisión espontánea, que lo dan, el paciente le da al recipiente, tenga señor, lávese bien el periné, lávese bien la zona genital, solo con agua y jabón, y procédase a tomar la muestra, espontánea. La segunda toma es la toma por sonda vesical. Es decir, yo pongo una sonda vesical y tomo una muestra al paciente. Y la tercera es por vía función suprapúbica. Entonces, para esto yo tengo que tener claro cuánto yo voy a encontrar de colonias. ¿Por qué? Porque esto va a variar. Si yo tengo una micción espontánea, dijimos que en el examen de bacteriuria específica hablamos de 100.000 colonias. Perdón, aquí se me fue un 0 de más. 100.000 colonias. Entonces yo tengo que decir que en el examen espontáneo, si yo encuentro más de 100.000 colonias, está infectada. Si yo tengo que en un sondaje ureteral o uretral, el valor tiene que disminuir, porque estoy tomando de arriba de la vejiga la muestra. Y se supone que la vejiga tiene que estar inerte o no la orina. Tiene que estar inerte. Entonces, si yo encuentro aproximadamente entre 10.000 y 50.000 colonias, para mí es una infección. Ojo con eso. Y si yo hago una punción suprapúbica, se supone que hay vueltas inertes en la parte de la vejiga, tiene que salir 0. Si me sale positiva, el problema es una infección de vías urinarias. ¿Ya? ¿Entendido esta parte? Así son las exposiciones. Esto es a capella. Esto usted tiene que aprender a dominar los temas. No puede pararse afuera y sencillamente hablar cualquier cosa. Y los de atrás, por mi hijo, por mi madre, la próxima clase los cago. Pónganse a leer. ¿Sí? Porque pocos son los que actúan, pero los que están atrás no lo están hablando. Y créanme que yo lo hago esto por saber quién actúa. Ya los tengo bien vistos. Así que por favor, dedíquense a leer. Entonces, ya establecido nosotros, ahora sí, definimos que tomamos la muestra, ya sabemos que vamos a tener de las colonias que vamos a encontrar. El diagnóstico puede ser una piuria, que puede ser una piuria patológica o una piuria fisiológica. Patológica cuando hablamos de una infección. Fisiológica cuando hablamos de procesos como son habitualmente los procesos neoplásicos, especialmente por quimioterapia. Generan piurias asintomáticas o piurias estériles, como algunos autores le llaman, como son las cistitis intersticiales, especialmente por la ciclofosfamida o la ciclosporina, la prostatitis crónica, la uretritis o inclusive por las nefropatías por analgésicos que podemos encontrar en el caso de las piurias evidentes. El urocultivo con antibiograma. Esto es también importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos dejamos llevar
¿Quién sabe leer un antibiograma? ¿Cómo te reportan ante un antibiograma? ¿Ah? Sí, con la sensibilidad y la resistencia de... Sensible, no sensible. Sensible, no sensible. Eso lo hace hasta el consejo. ¿Cómo ustedes saben la sensibilidad? Esto ustedes tienen que aprender, porque ustedes van a... Dijo mi papá, ustedes son la cultura de la patria, y si ustedes son la cultura de la patria estamos perdidos. A ver, cuando ustedes, los que vieron bacteriología y los que andaban medio dormidos, andaban enamorados, están jodidos. Esta es una caja de pellet. Aquí se cultiva, vamos a decir, una E. coli, ¿verdad? Cuando yo hago un antibiograma, yo digo, pongo bacteriología, pone 4 cajas. La primera es para hilar el germen. Te dicen, el germen creció un agar, chocolate, un agar, sangre, es positivo para E. coli. ¿Ya? Tú dices que el primero es E. coli. En las 3 se cultivaron E. coli. El siguiente es el antibiograma. Entonces uno coloca lo que se llama cápsula o pastilla y se coloca una pastilla en cada segmento, con separación aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Cada pastilla representa un antibiótico. A esta respuesta al antibiótico hace un halo. ¿Y qué es lo que uno se mide? La diferencia entre el halo y la cápsula. Y por eso es que algunos urocultivos, para los que ahora pueden ir a ver, dice 18 mm, 1.8, 1.6 o 20 mm. Es la reacción que ha hecho el antibiótico contra la bacteria. Mientras más amplia, mejor. Mientras menos amplia, menos efecto. Pero, para los laboratorios Patitolé, dice sensible, 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 resistente. Pero no me dice qué tanto en magnitud es sensible. Entonces, no es lo mismo a que yo tenga uno de 1.8 a que tenga 0.2. Ah, pero es sensible. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que aprender a leer. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico definitivo está establecido por el urocultivo, está indicado en todos los casos de infecciones de vía urinaria, más de 6.000 el corte, más de 6.000 colonias en una toma de muestra espontánea. ¿Ya? Por encima de esto, bacteriurias sintomáticas significativas, si son inferiores a esto no se excluye la probabilidad de infección, y ahí viene un tratado. ¿Ya? En caso de cistitis simple puede haber hasta 1.000 colonias. Es decir, el cultivo sale positivo, perdón, el cultivo sale, se aísla el germen, pero dicen se encontraron solo 10.000 colonias. Solo encontraron 1.000 colonias en una muestra espontánea. Existe la infección, pero solo es baja, es decir, una cistitis. Pielonefritis, muchas veces no complicada, puede haber hasta 10.000 colonias. Hay casos erróneos. Una ictus complicada en mujeres, por lo general en mujeres embarazadas, o una bacteriuria sintomática pueden no de 100.000 colonias. Entonces, pueden haber los casos de infección. Pueden haber el caso de infección. Entonces, ahí viene el segundo parámetro. Entonces, ante una infección de vías urinarias, ya sé que el diagnóstico me lo da el urocultivo, y si el urocultivo me está diciendo que es negativo, ya, que no hay crecimiento bacteriano, pero el paciente tiene la clínica positiva, ¿ya? Entonces yo me hago apoyos de otros segmentos complementarios. Biometría, urea, creatinina y de imágenes. Un eco renal. Entonces, ahora sí yo digo, el paciente le pide una biometría, el paciente me sale que resulta que
el urocultivo está negativo, pero el paciente tiene 17.000 de blanco. Está infectado. Y resulta que en el eco renal me está diciendo que hay aumento de la ecogenicidad renal, que me indica que está habiendo un proceso inflamatorio. Entonces, es la predisposición y la característica de estos componentes. Entonces yo puedo pedir el definitivo, el examen de orina, el urocultivo, pero me apoyo muchas veces en los complementarios. ¿Ya? Esto es lo que hablábamos nosotros en este caso, de los diagnósticos de los antibiogramas, como se ven y se deben leer. Y ahora sí, recién nosotros ya después de haber aprendido lo básico, ahora sí hablamos de infusión de vías urinarias. Altas y bajas. Altas, habitualmente, pielonefritis, accesos, perirenales o pionefrosis. Y bajas, todo lo que tiene que ver cistitis, uretritis, prostatitis, que habitualmente. Entonces, ahora sí entienden cómo es el diagnóstico, cómo yo hago la clínica, qué espero encontrar, cómo debo actuar y los tiempos que habitualmente yo debo encontrar en un paciente. ¿Entendido? La siguiente clase, siéntense chicos. La siguiente clase, vamos a seguir viendo infecciones de vías urinarias, terminamos, y vamos a ver algo que se llama síndrome nefrótico versus síndrome nefrítico. ¿Quién es el siguiente grupo? Ya. Ustedes van a preparar de 5 artículos de no menos de 3 años sobre el síndrome nefrótico y nefrítico. ¿Qué es, cómo se diagnostica y qué se trata? ¿Cómo se trata? Los demás tienen que leer, porque les voy a tomar lección oral. ¿Ya? Por hoy, creo que la mayoría ha sacado bien, han leído, esperemos que lean la siguiente clase. Entonces, yo quiero acá una exposición y lo van a hacer a capela, sin proyector. ¿Ya? Lo van a hacer a capela y sin proyección, con marcador y pizarra. Van a sustentar los artículos, los 5 artículos, 3 artículos que lo van a encontrar acá. ¿Ya? Listo chicos, de mi parte nada. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Nos vemos en clase el viernes, creo que ¿verdad?